Con el tema UPAT, para nunca olvidar y para ver qué podemos hacer finalmente como sociedad en este tema. Es otro de los temas en los que uno dice, no puedo hablar, no puedo, es que mira, no puedo, ¿por qué? Imagínate. Bueno, pero el director del Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios del Estado, Sinuribe, Erickson Álvarez Calonque, trasladó datos personales de los costarricenses al asesor presidencial Santiago Álvarez Ovares, sin que existiera un convenio entre las instituciones y sin un acuerdo de confidencialidad y sin anonimizar los datos, según se desprendió de una audiencia ayer ante la Comisión Legislativa que analiza la desaparecida Unidad Presidencial de Análisis de Datos UPAT. El Sinuribe, o sea, el Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios del Estado, es una base de datos adscrita al Instituto Mixto de Ayuda Social de ciudadanos que reciben ayudas del Estado y recolecta información de diversas instituciones públicas. El funcionario detalló en la comisión que viene a convertirse en un centro de inteligencia Sinuribe, con el objetivo de tomar decisiones de políticas sociales basadas en información, ya que incluye datos de un 80% del total de los hogares de Costa Rica, con 1.365.000 hogares registrados y alrededor de 4.5 millones de personas registradas, Costa Rica. Y resulta que, mira, vieron todo lo que pasó ahí y lo están confesando, porque claro, finalmente lo vamos a saber, y lo están confesando. Entonces me pregunté, ¿con quién puedo hablar? Bueno, primero que todo, con un analista de datos. Y don Mauricio París es abogado, experto en protección de datos. Don Mauricio, ¿qué pudimos comprobar, para decirlo de alguna manera? Por cierto, me encantó la participación de Ana Lucía Delgado en la comisión, me encantó. Debo decirle que así es como se hacen las cosas y lo logró al final. Don Mauricio, ¿qué pudimos observar y comprobar, si el verbo se justifica en este momento, los costarricenses con estas declaraciones? ¿Por qué le digo que se convierten en fundamentales o estoy perdida? Buenos días, don Mauricio París. Don Mauricio, adelante, buenos días. Buenos días, doña Emilia. Muchísimas gracias por la invitación. Ya. Sí, perdón, doña Emilia, creo que no le estaba escuchando. Le decía que okay. El resumen que usted hace es muy adecuado. Creo yo que lo primero que ha llamado la atención son los números que usted indica, ¿no? Es decir, ese 80% de la población y ese 4.5 millones de habitantes que están incluidos en esta base de datos del Sinuribe. Creo yo que eso la hace, sin lugar a dudas, el santo grial de los datos personales en Costa Rica, sobre todo por el hecho de que es una base de datos que se presta muchísimo para el clientelismo político, ¿no? Es decir, allí están incluidos todas las personas que reciben asistencialismo por parte del Estado. Entonces, están prácticamente localizadas en tiempo real, hasta con su ubicación física, todas las personas que reciben asistencia por parte del Estado costarricense, ¿no? Entonces, eso desde luego la hace muy sexy para cualquier gobierno, para cualquier partido político, para cualquier candidato político, ¿no? Entonces, yo le diría que ha sido una de las audiencias, creo yo, con mayor trascendencia desde el punto de vista de lo que se estaba discutiendo. Ahora bien, lo que hemos visto básicamente fue la primera hora, el director del Sinuribe dando una defensa que versaba sobre dos aspectos principales. El primero, que los datos se podían transmitir
o transferir, en el tanto existía un convenio, que digamos fue su primera defensa, el convenio que se había firmado con la Casa Presidencial, y segundo, el hecho de que existía un contrato de confidencialidad con cada una de las personas en Casa Presidencial que tenía acceso a esta base de datos. Sin embargo, luego de esa primera hora en donde explicó y su defensa va en esta línea, pues en un movimiento que parecía un jaque de Gary Kasparov, le muestran, tanto la diputada Silvia Hernández como doña Lucía Delgado, le muestran o le hacen alusión a una serie de oficios, 2 en concreto, en donde esta misma persona que utilizaba como defensa que todo estaba bajo legalidad porque había convenio y había contratos de confidencialidad, le había hecho entrega a un asesor de Casa Presidencial pues de una buena cantidad de datos personales del CINIRV sin convenio y sin contrato de confidencialidad, porque se había hecho mucho antes incluso de que se hubiera celebrado el contrato o el convenio de cooperación con Casa Presidencial, ¿no? Entonces creo yo que eso ha sido uno de los elementos que han llamado más la atención, por el hecho pues de que es un poco a confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, si estoy diciendo que todo lo hice porque tenía un convenio y porque tenía un contrato de confidencialidad y me acreditan con documentación firmada que hice exactamente lo contrario de lo que estaba diciendo, pues pareciera muy claro que hay una situación aquí un poco, digamos, evidente en el mal manejo de datos personales. ¿No vieron qué interesante? Ya yo se los había dicho en el titular. Y los datos de 4.5 millones de personas. 4.5 millones de personas. Bueno, vamos a esperar que don Mauricio resuelva el tema. Pero les vuelvo a decir de lo que estamos hablando, que el director Álvarez trasladó datos personales de los costarricenses al asesor presidencial Santiago Álvarez Ovares sin que existiera un convenio entre las instituciones, oigan, sin acuerdo de confidencialidad y sin anonimizar, o sea, diciendo nombres, datos y todo, no fue nadie anónimo ahí. Según se desprendió ayer en una audiencia ante la Comisión Legislativa que analiza la desaparecida Unidad Presidencial de Análisis de Datos. El CINIRV es una base de datos adscrita al IMAS de ciudadanos que reciben ayudas del Estado y recolecta información de diversas instituciones públicas. El funcionario detalló que viene a convertirse en un centro de inteligencia con el objetivo de tomar decisiones de políticas sociales basados en información, ya que incluye, como les decíamos, datos de 1.365.000 hogares registrados y alrededor de 4.5 millones de personas registradas. Esa es una realidad que no se puede esconder ya, ahí está listo, me dicen ya don Mauricio. Don Mauricio, 4.5 millones de personas registradas sin tomar ninguna de las medidas que la protección de datos exige. ¿Desde cuándo se estaba dando esto y qué permite hacer con ese 4.5 millones de personas registradas? Porque fíjese que en este momento digo yo, ay mira, si teníamos los datos se podrían haber usado en alguna cosa, pero no, ¿verdad? En alguna cosa digo del mismo virus, del COVID, pero no, ¿para qué se pueden usar estos finalmente así, sin ninguna discreción? Porque aparentemente tampoco hay ley, no sé cómo está la cosa que me pueda explicar, porque 4.5 millones es todo Costa Rica prácticamente, don Mauricio. Sí, así es, doña Amelia. Por eso le decía que me parece de muchísima importancia lo que se estaba discutiendo ayer. Lo que vemos es que muy temprano en el gobierno del presidente Alvarado, tan temprano como septiembre del año 2018,
4 o 5 meses después de haber entrado a la Casa Presidencial. Ya su ministro de Presidencia en ese entonces, don Rodolfo Pisa, estaba pidiendo acceso a esta base de datos, que era una base de datos que el presidente de la República pues tenía muy bien conocida por el hecho de que él mismo había sido presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, ¿no? Entonces, a raíz de esa solicitud es que al final de cuentas termina dándose posteriormente un convenio entre Casa Presidencial y el CINIRUVE. Sin embargo, las transferencias de datos que se evidenciaron ayer, pues fueron previo a ese convenio. ¿Qué se puede hacer con esos datos? Pues realmente todo tipo de cosas. Una de las discusiones, por ejemplo, que se dio ayer, que me pareció también interesante, era el hecho de si había datos relativos a la salud o no. Esto es muy importante porque los datos relativos a la salud son datos sensibles. Entonces, pareciera que lo que se estaba tratando de relativizar era el hecho de que los datos que se habían compartido no eran sensibles. El director de CINIRUVE dijo que la discapacidad no es una enfermedad, lo cual tiene toda la razón, pero el hecho de que la discapacidad no sea una enfermedad no quiere decir que la discapacidad no sea un dato relativo a la salud. Pero además es una base de datos que contiene muchísima información socioeconómica de los costarricenses que, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales, puede o tiene la condición también de datos sensibles. Por ejemplo, con esa información, es decir, la información que permite determinar o individualizar a todas las familias, a todos los hogares que reciben asistencialismo por parte del Estado por cualquier motivo y por cualquiera de las instituciones, desde luego permitiría hacer cosas tales como priorizar determinados distritos o determinados cantones con determinado discurso en una campaña política, ¿verdad? Y es que lo que no se debe perder de vista, y es lo que a veces uno echa en falta en el análisis, es que esto no es un tema que atañe exclusivamente a este gobierno. Es decir, la UPAT y esta inteligencia de datos y la estructura legal que estaban conformando, desde luego, le iba a favorecer en primera instancia a la presidencia actual de la República, pero a mí lo que más me preocupa es quién va a ocupar la presidencia de la República en los próximos periodos, que le estaban dejando todas estas herramientas y toda esta información lista para que fuera utilizada. No era algo que a la salida del actual presidente de la República iba a desaparecer ni nada por el estilo. Entonces, vuelvo y le repito, es caldo de cultivo para muchas cosas el tener información de la gente más necesitada de este país, que además es la gente que me parece a mí tiene menores herramientas para poder ejercer sus derechos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos. Además, es una tristeza tener un país con tanta gente necesitada o tanta gente a la que se le da ayuda, valga decir, ¿verdad? Cualquiera. Sí, eso es muy extraño, de hecho, doña Amelia, no porque a mí no me quedó claro. Yo no creo que estoy seguro de que el 80% de la población de este país no recibe asistencia del Estado. Es decir, en esa base del CINIRUVE, me imagino que los datos que aporta la caja, ahí van los datos de todos los asalariados, reciban o no asistencia. Entonces, de alguna forma, podríamos estar en presencia, y aquí me aventuro un poquito en la especulación, de que tal vez la caja no daba la información, pero la caja se la podía dar a CINIRUVE, y entonces, como tenían acceso a CINIRUVE, le daban la vuelta a la solicitud ante la denegatoria de acceso directamente a la caja, ¿verdad? Vamos a ver, con esta información, ¿qué puede hacer este país? Porque como bien dice usted, y no sé finalmente qué habrán comentado los diputados afuera, ya cuando salieron, pero con esta información, ¿qué se puede hacer? A mí me preocupó que se hablara de llevar a esta gente al Ministerio Público, y le voy a decir por qué. Porque ya yo estoy muy grande y he visto cómo cuando estas cosas se judicializan, y ojalá más de la cuenta, es perfecto para que no pase nada en Costa Rica. Y eso lo he visto, o sea, se judicializa y ahí está, vamos a ver. El sueño de los justos, se van los presidentes, se van los encargados, vienen otros, y al final no pasó nada en el mejor de los casos, o en el mejor de los casos, porque en el peor prescribe. Entonces, ¿cómo lo ve usted eso? Eso me llamó mucho la atención a mí.
Sí, el problema o la característica más bien de estas comisiones legislativas es que no tienen dientes, por decírselo de alguna forma, ¿no? Es decir, no pueden morder al final y no tienen otra consecuencia más que la política. Entonces, la herramienta que pueden utilizar las comisiones legislativas eventualmente es poner en conocimiento de la Fiscalía y de cualquier otra autoridad competente los hechos, digamos, que han tenido por demostrados. Lo que trasciende el día de ayer es que la diputada Silvia Hernández va a poner en conocimiento del Ministerio Público lo que pareciera ser la comisión de un hecho ilícito que se da en el momento en el cual el director del CNIRV, sin los mismos protocolos, sin el mismo convenio y sin el mismo acuerdo de confidencialidad que defendía como la justificación para la transferencia de datos, realizó una transferencia de datos sensibles que él mismo dice en el documento, estos datos son sensibles, entonces tenga cuidado. ¿No? Entonces él hace esa transferencia a un asesor de la presidencia y entonces en esa transferencia, en esas dos transferencias, pareciera que hay suficientes indicios para pensar que se podría estar en presencia del delito previsto en el artículo 196 del Código Penal, 196 bis, que tiene que ver con la protección de datos. Yo comparto con usted, digamos, en el hecho de que anticipadamente se judicialicen los temas de la comisión, puede traer trascendencia en cuanto a las mismas declaraciones de otras personas que todavía hacen falta por comparecer. Pero me imagino yo, y aquí especulo, que la preocupación que tendrá doña Silvia pueda estar relacionada con el plazo de prescripción asociado a este delito. Es decir, esas transferencias se dieron en el año 2018 y este es un delito con una pena bastante modesta, por ende la prescripción también correría bastante rápido. Ese sería, yo me imagino, el único criterio por el cual, de previo al informe final de la comisión, que es donde usualmente vienen todas las recomendaciones, incluyendo el poner en conocimiento de la Fiscalía los delitos que existan, pues se anticipe y lo envíe previamente para, digamos, evitar que al final de cuentas este informe, no recuerdo exactamente cuál es el plazo que tiene la comisión para rendir el informe, pero probablemente, decía, la semana pasada hacían falta 25, 26 personas, o prescinden de muchas personas a las que vayan a llamar a la comisión, o probablemente vayan a tener que solicitar una extensión porque se está haciendo demasiado extenso el tema, y luego los diputados requerirán tiempo para desarrollar ese informe final. Y puede no pasar nada, que es lo que yo digo, y puede no pasar nada, porque si hay muchos testigos y mucha gente que sabe cosas, y entonces van, cuidado decís algo, cuidado decís algo, cuidado decís algo, entonces vamos a perder esto que pase. Entonces mucha gente dirá, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que esto esté ahí? Yo recuerdo cuando usted y Esteban Jiménez estuvieron en el programa, que hablaron, creo que fuimos los primeros que sacamos a dos expertos juntos conversando sobre el tema. Dijimos todo esto, bueno, dijeron ustedes, todo esto que estaba pasando, o sea, en última instancia lo que dice la comisión viene a dar la razón a lo que pasa, a lo que hablaron ustedes aquí en este programa, pero hace tiempo. Sí, sin duda alguna, doña Amelia, creo que, digamos, la comparecencia de ayer es importante, pero no es novedosa, es decir, es algo que ya todos sabíamos que estaba sucediendo. Lo que pasó fue pues, ya escucharlo directamente de la persona involucrada, pero creo yo que el tema es la sede en la cual se está discutiendo, ¿verdad? Cuando uno ve a veces algunos comentarios en redes sociales y demás, no existe suficiente claridad de que la comisión no tiene dientes, es decir, la comisión no puede meter a nadie a la cárcel, la comisión simplemente lo que puede hacer es rendir un informe con recomendaciones y con una trascendencia política, pero al final de cuentas los dientes, quien los tiene en este caso es la Fiscalía General de la República, que sabemos tiene unos tiempos de respuesta impresentables y que adicionalmente pues en muchos casos efectivamente hay una gran sensación en los costarricenses de que en este país no pasa nada, y esa sensación de impunidad es de las cosas que más puede afectar a una democracia. No, y la fiscalía necesita recopilar pruebas, necesita recopilar, bueno, porque si no esto no sigue adelante. Entonces, si esto se judicializa en este momento, es que mucha gente puede decir, bueno, todo el mundo parado aquí, o ya ustedes no pueden decir nada, bueno, como vemos en todas las películas todo el tiempo, que pueda pasar. Finalmente, ¿usted cree que esto, Costa Rica debe permitir que esté ahí, que pase? ¿Qué pasa con esto? O sea,
¿qué estará pasando? En última instancia, yo no sé mucho hacia ese nivel de tecnología, pero en algún lado de la nube, negra, azul, blanca o amarilla, podrá estar ahí, podrá ser usado. ¿Cómo funciona, Mauricio? Con respecto al CINIRU me preocupan muchos temas, ¿verdad? Primero, la cantidad de datos que hay, es decir, es una base de datos súper poderosa, claro, cuando vemos la cantidad de información que contiene, y además que ha trascendido en algunos momentos en la prensa que ha sido víctima de ataques cibernéticos, ¿no? Es decir, cualquier institución puede ser víctima de estos ataques. El punto es que a raíz de estas circunstancias que se han puesto en conocimiento a raíz de la UPAD y en general del uso de los datos personales por parte del Estado, realmente surja una iniciativa por parte de cada institución de robustecer más, no solamente su tecnología y la forma en la cual se almacenan los datos personales, sino sobre todo el concepto. Yo creo que lo que va a cambiar, y espero yo, y en esto soy optimista, a raíz de esta circunstancia, es que el Estado deje de pensar que los datos de los costarricenses son de su propiedad y que puede hacer con ellos lo que le viene en gana y que se los pasa de un bolsillo al otro o de una institución a la otra sin mayor trascendencia. Y si necesitamos cobrar más impuestos, tomemos todos los datos para cobrarle más impuestos a la gente, aunque nos hayan dado datos para otra cosa. Si tenemos una circunstancia en donde necesitamos mejorar la política pública de tal cosa, tomemos los datos de salud, los datos de esto. Eso es inconcebible prácticamente en cualquier otro lugar del mundo. Y en este país lo que entendemos es que vemos las reacciones de la gente que dicen, pues si Facebook ya tiene los datos suyos y si Google ya tiene los datos suyos, ¿cuál es la payasada? Ve uno mucho esa expresión. Lo que sucede es que hay una gran diferencia en que una persona conscientemente y para hacer uso de un servicio comparta determinados datos, aun y cuando nos hace falta mucha cultura para también cambiar esa visión de que le damos todos nuestros datos a cualquier institución o a cualquier empresa para obtener un servicio, pero es distinto que una persona voluntariamente haga entrega de esos datos a que el Estado, sin que nosotros tengamos conocimiento, esos poderes públicos estén pasándose en nuestros datos y haciendo una serie de tratamientos desconocidos para la población sin respetar el marco de legalidad. Es decir, la posibilidad que existe de que estos datos sean mal utilizados y que puedan ser, por ejemplo, empleados para fines político-electorales es clarísima, y yo creo que yo no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda de que esto ya se ha dado en el pasado, que los datos de los costarricenses han sido utilizados para efectos de poder parametrizar discursos más a la medida, y lo que sucede es que el Estado, los poderes públicos, la ley de protección de datos, el principal destinatario de esta legislación debería de ser el Estado, es el Estado, y el Estado es el principal ausente en esta discusión. Son las empresas las que han tenido algún grado de adaptación, algunas más que otras, pero al final de cuentas el Estado ha hecho muy poco con respecto a este tema, creo yo que en buena medida pues por ignorancia incluso de los alcances que pueda tener esta materia, ¿no? No, y le voy a decir, quienes tienen toda esa información para hacer con esa información a discreción lo que quieran, son las dictaduras. O sea, no puede ser posible que en este país, si usted me corrige, si tiene que corregirme, yo no me voy a molestar para nada. Pero no puede ser posible que en este país estén manejando toda nuestra información para, a discreción, cualquier político que llegue a la presidencia, quien sea, pueda hacer con eso lo que quiera y yo ni siquiera sepa que eso está pasando. Puede que de repente yo quiero si me dan plata todos los meses, pero si no, no quiero, o sea, no sé cómo sea. Pero eso no pasa en un país como el nuestro con las leyes y la constitución que nosotros tenemos, eso es posible. Es uno de los principales riesgos, y de hecho las normas asociadas a la protección de datos surgen principalmente en Europa como respuesta precisamente al uso de los datos por parte de los gobiernos, ¿no? Claro. Sobre todo en Alemania. Entonces, es una cosa que preocupa, es decir, vuelvo y repito, aun y cuando determinadas personas puedan tener simpatía con respecto a este gobierno, con respecto al presidente de la República, es que tienen que entender
que lo que se estaba haciendo y lo que se está haciendo, porque el convenio de Sinirube al final de cuentas sigue vigente de acuerdo a lo que dijo su director, es decir, parece que para efectos de ese convenio aquí no ha pasado nada, ¿no? Se siguen transfiriendo los datos o se sigue permitiendo el acceso a los datos por parte de Casa Presidencial al convenio del Sinirube. Lo que tienen que entender es que no sabemos quién va a ocupar la presidencia de la República en el próximo cuatrienio. Entonces, realmente le estamos dando una herramienta muy poderosa a una persona en concreto, al presidente de la República, sea don Carlos Alvarado o sea cualquier otro, y eso es un peligro. Es decir, que los datos más sensibles de los costarricenses sean tratados por un órgano político y sin ninguna subordinación, eso es un peligro para la democracia. Pueda verlo usted hoy día como un peligro ya concreto por quien ostenta la presidencia de la República, pero si no lo ve así, véalo como un peligro potencial. Uno ve muchas discusiones de, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado A, B o C? Aquí esto hubiera sido un desastre, bueno, entonces haga ese mismo ejercicio. Imagínese usted qué hubiera pasado si esa información, si su información, si usted está muy probablemente en ese 80% de la población que tiene sus datos Sinirube y que por ende los accesa a la Casa Presidencial, piense usted cómo se sentiría si cualquiera de los candidatos que a usted le asustaban de la elección anterior fuera el presidente de la República. Ese es el ejercicio de abstracción que me parece a mí muchas veces la gente no logra ver. Y vemos cosas que siguen sucediendo que uno no se explica. Nada más para darle un ejemplo. Claro, deme todos los ejemplos que pueda. La ley de protección de datos establece que los datos relacionados con la orientación sexual son datos sensibles. Es un tema muy sensible todavía hoy día en Costa Rica, pese a que ya finalmente y por suerte superamos la discusión con respecto al matrimonio igualitario, al menos jurídicamente. Socialmente es un tema todavía no pacífico, pero la ley dice eso. Pero hoy día el Tribunal Supremo de Elecciones tiene una base de datos pública, de acceso público, con respecto a la orientación sexual de las personas. Sí. ¿Por qué? Porque entonces, si dos personas del mismo sexo se casan, entonces el matrimonio se inscribe en el Tribunal Supremo de Elecciones. Y si yo consulto a una persona y esa persona está casada con otro hombre, me sale ahí que esa persona está casada con otro hombre. Es un dato relativo a la orientación sexual. Y simplemente no pasa nada. Nadie se cuestiona si esto es acorde o no con la ley de protección de datos. Entonces vemos realmente una enorme falta de conocimiento y sobre todo del ejercicio de malicia. Esa malicia indígena nos hace falta muchas veces y decimos, no, si es que aquí el que nada teme, nada debe, ¿no? Pero piense usted en ese ejercicio, por un momento haga ese ejercicio de abstracción de qué hubiera pasado o qué podría pasar si determinados personajes llegan a ostentar la presidencia de la República y tienen uso de sus datos personales. Ahora, ¿también es posible o no que se haya dado toda esa información a otros sectores o a otros grupos de poder, para decirlo así? Bueno, eso no lo sabemos, pero sí, desde el momento en el que reciben la información, pues en una transferencia de datos, la característica es que un responsable le da los datos a otro responsable para que este nuevo responsable haga con esos datos lo que quiera. Entonces, el tema es los problemas relacionados con la trazabilidad del dato. Entonces, pues, una vez que el dato sale de un responsable, ese mismo responsable, y en esto sí insistía mucho el director del Sinirube, decía, bueno, yo una vez que doy los datos, la Casa Presidencial es el responsable del tratamiento de esos datos, de la seguridad, etcétera, etcétera. En eso tiene toda la razón. Y también, el Sinirube, si hace esa transferencia, no tiene por qué legalmente llegar a fiscalizar. Bueno, vengo a revisar los datos que le había dado a ver si usted los está tratando mal o no. Pero ahí es donde está, y por eso es que ese movimiento, esa transferencia de datos personales está especialmente regulada y tiene un requisito muy importante, que es que cuente con el consentimiento del titular de los datos personales, ¿no? Entonces, al final de cuentas también habría una discusión cuando se trata de datos relacionados o, por ejemplo, con personas que están solicitando asistencia del Estado, el consentimiento tiene que ser libre. Es decir, si a mí me dicen, vea, para que yo le dé el bono, usted me tiene que consentir, hacer lo que me da la gana con sus datos, ese consentimiento no va a ser libre. ¿Por qué? Porque yo tengo, desde luego, la intención de firmar lo que tenga que firmar para que el Estado me pueda dar
una asistencia social. Entonces, ahí incluso en ese tipo de supuestos en donde el Estado está dando una contraprestación de naturaleza, si se quiere, indispensable para una persona, entonces en esos casos incluso ese consentimiento para la transferencia podría ser inválido por no ser totalmente libre, ¿no? Ok. En este momento, con expectativa a ver lo que sigue, ¿alguien puede tomar una iniciativa sobre el tema? Está involucrado el presidente de la República, ministros, etcétera. ¿Cómo se va a ver esto? ¿Qué es lo que sigue a continuación? ¿Esperar el desarrollo de la Asamblea sabiendo que no tiene dientes? Como pueblo exigir que se aclaren cosas en otras instancias. ¿Qué es lo que sigue, Mauricio? Hay 3 frentes de batalla abiertos. Uno, el de la Asamblea Legislativa, que las consecuencias que tendrá serán políticas y de recomendaciones, y ojalá también, doña Amelia, de una mejora regulatoria, es decir, una nueva ley de protección de datos, y ojalá también la reforma a la Constitución política. Es decir, eso es lo que podemos esperar de la Asamblea Legislativa. Tenemos el frente penal, en donde ya el presidente de la República y otras personas involucradas con manejo de datos en Casa Presidencial tienen una causa abierta que ha dado pie al allanamiento de la Casa Presidencial, al decomiso del teléfono del presidente. Trascendió también en la prensa que en estos días se iba a recibir también prueba testimonial. Es decir, esa es, digamos, diría yo, el eje principal de responsabilidad desde el punto de vista personal para el presidente de la República, es que puede ser acusado por la Fiscalía por el delito de protección de datos personales, y habría que ver también si pueden haber acusaciones adicionales sobre prevaricato, es decir, sobre el hecho de haber firmado actos que pueden ser claramente ilegales, ¿no? A esa causa también algunos ciudadanos particulares y algunos colectivos de ciudadanos, entiendo yo, se han sumado presentando también querellas y sustentando además la denuncia presentada. Y el tercer frente de batalla es el frente administrativo, que fue la causa administrativa que abrió también la Agencia de Protección de Datos Personales para investigar estos temas, que según trascendió en la comparecencia de su directora, fue suspendida por el hecho de haberse iniciado el procedimiento penal. Pero digamos, esos son los 3 frentes de batalla que están abiertos el día de hoy. También cualquier ciudadano que se sienta violentado en sus derechos consagrados por la Ley de Protección de Datos Personales, también podría acudir a presentar una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos Personales, o podría ejercer también su derecho de acceso, es decir, formular una solicitud escrita a la Casa Presidencial, a CINIRUVE o a cualquier otra institución pública o privada, pidiéndole que le indique qué datos personales son los que tiene en su poder y para qué fines es que los trata. ¿Qué diría usted de 1 a 10? ¿Qué tan preocupante o no para una democracia es que estas cosas puedan pasar y estén pasando y que no lleguemos a nada? Yo creo que todo se tiene que relativizar de acuerdo a las circunstancias generales que vive un país, ¿no? Desde luego, la protección de datos es un tema de mi interés profesional y yo lo veo con un grado de sensibilidad importantísimo, pero desde luego uno entiende que adicionalmente el país está viviendo, o el mundo está viviendo una pandemia, estamos a las puertas de una crisis fiscal del Estado complicadísima, y sobre todo la gente la está pasando muy mal económicamente, ¿no? Entonces, desde luego, esos son los temas que uno entiende como prioritarios para el país, pero me parece a mí que cualquier ciudadano que tenga un poco de visión a largo plazo y que pueda preocuparse, además, en estas circunstancias, cuando comienza a ver que otros derechos fundamentales comienzan a verse cuando menos relativizados o puestos en segundo plano, a mí me preocupa con un sólido 9, doña Amelia. Perfecto. Muchísimas gracias a Mauricio París, abogado, experto en datos. Creo que les hemos puesto en dimensión lo que pasó y también se ha valorado de alguna manera, y también se ha abierto las posibilidades de que entendamos en qué frente se está dando la pelea. Ahora, el Poder Judicial no está tan involucrado en el tema económico. Podría darle mucha prioridad a eso, porque si la Administración de Justicia, creo yo con todo respeto, es donde la libertad
de expresión donde las personas deben ejercer sus derechos, tiene que estar respaldado más que nada por el Poder Judicial y por la Administración de Justicia. Ojalá que se pusieran los ojos en esto y que no tengamos que ver ya nuestros hijos y nuestros nietos cosas muy desagradables en un país en el que pasan estas cosas, la verdad. Y que en el momento en que mucha gente dice, ay, ve toda la laraca que abrieron, véala, la laraca no era laraca, era una preocupación absolutamente real.